Bueno, vamos a seguir predicando acerca de la segunda venida de Cristo. Hablamos de la venida del Rey. Recuerden que ya llevamos un mes hablando del tema de que Él viene, nuestro Señor viene. Y frente a esto hay una actitud del cristiano que es el estar atentos. El estar atentos. Vamos a orar y predicamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en medio nuestro ponemos delante tuyo nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestra familia, todo, Señor, cuanto tú nos has dado. Tú eres soberano, Padre. También te pedimos que alivies el corazón, que sanes cualquier cosa que pueda estar molestando o cualquier enfermedad, Señor, le entregamos delante tuyo. Y te rogamos ahora, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados. Y, Señor, con limpieza de corazón venimos delante tuyo para que tú nos ministres a través de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque todo esto lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Uno de los retos más complejos que enfrentan los estudiantes cuando están en un colegio, una escuela, una universidad, es el poder mantener la concentración. ¿A cuántos se les hace a veces difícil concentrarse? ¿No? Algunos, como mi persona, he tenido dificultades de concentración desde niño. Y uno tiene que buscar algunas disciplinas para mantenernos concentrados. Dicen que un ser humano antes tenía la capacidad de concentrarse fácilmente durante 12 segundos y ahora, debido a tanta información que tenemos, ese número, esa cantidad ha bajado a 8 segundos. Y nos dicen que para mejorar esta concentración es importante dormir bien, hacer una lista de tareas, ¿no? Tener una pequeña agenda, cuidar nuestra salud mental, es decir, el poder estar tranquilos, en paz, sabiendo que hay cosas que solo Dios las puede procesar, nuestras emociones entregadas a Cristo. También nuestra mente es importante que esté ocupada en cosas buenas, ¿no? Hay algunos que juegan sudoku, ¿no es verdad? Así se llama, esos numeritos, ¿no? Para poder ponerles en su sitio adecuado. Algunos juegan ajedrez, pero es importante que nuestra parte mental también esté tranquila, ¿no? Buena música, eliminar distracciones. Y todo esto para poder ejercitar nuestra mente y que esté concentrada. Y vamos a ver en qué nos pide el Señor que estemos atentos y concentrados. Si ustedes van a Mateo el capítulo 24, los versículos 36 al 51. Mateo 24, los versículos 36 al 51. Vamos a ver algunos contrastes de lo que Jesucristo ha dicho acerca de su venida. Recordemos que en versículos anteriores, Él decía que habrían evidencias naturales, ¿no? Cataclismos, pestes, hambres, también guerras. Y entonces ahora hay un contraste, hay una paradoja, hay algo que como que se opone a esto que Él ya dijo. Miren el versículo 36. Si bien es cierto, habrá evidencia de que regresa, pero también dice lo siguiente: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor dijo que tendríamos la manera de saber que se acerca el tiempo del fin, pero también dice
que no hay un día ni una hora exacta. Pero también, versículo 37, vamos a ver que hay unas características de la actitud del ser humano antes que Él venga. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Qué pasaba en el tiempo de Noé? Eso está en Génesis y lo vamos a leer. Dice así: porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos a Génesis capítulo 6, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. Siempre le animo a que traiga su Biblia para que podamos, mientras leemos, entender el estudio, la prédica. Miren, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Al parecer en esa época vivían mucho tiempo, 900 años, ¿no? Entonces él dice, hay mucha maldad en el mundo, en el corazón del ser humano, entonces van a vivir menos. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se habla de estos grandes personajes, ¿verdad? Reyes, príncipes, conquistadores. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, no se tomaban descanso para buscar a Dios o hacer lo bueno. La vorágine de las actividades, de lo que ellos eran, desarrollaban, hacían, era solo pensar en sí mismos, con egoísmo y en hacerlo mal. No, mire cómo menciona en el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. A nuestro Dios le duele el corazón cuando uno peca, se aleja, o no le da un espacio de su vida, de su tiempo, para tener devoción. Estos tiempos de devoción pueden ser temprano, en la noche, mediodía, cuando usted quiera, en donde puede entregar sus cargas y su tiempo al Señor. A Él no le agrada que estemos siempre corriendo. Tenemos que descansar para poder entregarle devoción a nuestro Señor. Entonces, lo que dice, regresando a Mateo 24, el versículo 37 y 38, es que esa misma actitud va a existir en el mundo en los tiempos del fin. La mayoría o muchos van a estar solo pensando en su propio afán, su propio bien, y no van a acordarse del Señor, ¿no? Miren lo que menciona, versículo 38 de Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. El Señor advertía a través de Noé. Y Noé les decía, viene un gran diluvio, regresen al Señor, y aquí está esta barca, esta gran barco, el arca de Noé, para que puedan salvarse.
pero estaban más atentos a sus propios placeres y no querían escuchar la voz de Dios. Dice que ellos seguían con sus vidas, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, y a veces nuestra vida es así. Pensamos que podemos seguir adelante y no necesitamos de Dios. No se habla de una dependencia de Dios actualmente. Se piensa que a Dios se lo puede utilizar de manera accesoria o utilitaria. Yo oro a Dios solo cuando lo necesito. Yo busco a Dios solo cuando estoy enfermo. Yo necesito de Dios solo cuando tal vez no tengo para mi comida. Y lo que el Señor llama la atención aquí es, no, el Señor anhela una relación personal y constante. En el versículo 39 de Mateo 24, dice, y no entendieron hasta cuándo. Hasta que vino el diluvio. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando ya el Señor venga por primera vez en su segunda venida, porque tiene dos partes, ahí sí se va a entender un poquito más. Era verdad que Jesucristo viene por su iglesia. Cuando ya ocurra algo fuerte, cuando ya existe un cataclismo más grande y el cosmos se altere, entonces ahí el ser humano sí va a entender y sí va a decir, bueno, aquí hay algo de verdad, es real que Dios está llegando nuevamente y va a reinar. En el caso de Noé, si ustedes van a Génesis, el capítulo 7, los versículos 1 y 2, ¿qué le dice aquí el Señor a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No, el Señor ve el corazón, lo que nosotros no vemos. Y ya le llama o le da la orden, de todo animal limpio tomarás ¿qué? 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Y vamos a ver en el versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Y cuántos años tenía ahí Noé? Versículo 11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca, y todos los animales que habían sido llevados, digo yo, por el deseo de Dios, a que estuvieran en el arca, ¿no? Y vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y el versículo 21, si ustedes lo pueden leer, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Aquí viene esta imagen del remanente. A lo largo de la historia del cristianismo ha existido un remanente. El remanente son aquellos que tienen fe y confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, en Isaías,
se habla de que el remanente son aquellos que van a estar en el reino milenial de Jesucristo o del Mesías. Aquellos que han puesto su fe en el Señor son parte de ese remanente y se van a salvar. Pero hay otros que no están perseverando, que no buscan al Señor, que no están velando. Vamos a ver la palabra velar después. Y ellos sencillamente cuando venga ese tiempo del fin, ahí se van a dar cuenta. Versículo 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Por qué se le llamaba Hijo de Hombre? Porque era también al mismo tiempo Dios, al mismo tiempo hombre, hombre perfecto que no había pecado. El hombre que en su momento iba a ser el ejemplo para todos nosotros de lo que es una relación de santidad con Dios Padre. Entonces se le llama el Hijo del Hombre. Y ahora dice, ¿cómo va a ser este momento cuando Él regrese? Para los que están listos y para los que no están listos, ¿qué va a pasar? Vamos a leer a continuación el versículo 40. A ver, abran su Biblia en el versículo 40 de Mateo 24. Entonces estarán dos en el campo, es decir, en el trabajo, donde usted se desenvuelve, ¿no? En su universidad, en su casa, en su colegio, en sus labores. Dice, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, van a ocurrir unas desapariciones. Tal vez estamos aquí sentados muchos y se van a ir algunos o la mayoría, Dios quiera que todos, pero va a ocurrir algo como esto. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 16 y 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, dice así, ¿no? 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra que utiliza aquí para ser arrebatados tiene que ver con ser tomados rápidamente, fuertemente, ¿no? Implica tomar a alguien para que esté conmigo. Es decir, como cuando usted tenía de pequeño a su hijito y lo alaba a su hijito, lo alzaba y lo abrazaba y lo protegía. Esa es la palabra que está utilizando. Tomarlo para que esté con usted. En este caso, el Señor Jesucristo viene por su iglesia, toma a su iglesia para que esté junto a Él. Eso significa el haber sido arrebatado, ¿no? Y aquí apunta también entonces a una salvación, porque el mundo va a pasar por grandes tribulaciones y Él viene y salva a su iglesia, saca a su iglesia y lo lleva o nos lleva a un lugar seguro que es junto a Él. Ese es el concepto de estar o haber sido arrebatado. Entonces, cuando el Señor ahora dice en Mateo el capítulo 24 que nosotros seremos tomados, versículo 40, uno será tomado, será arrebatado, pero el otro será dejado.
Lo que quiere decir aquí es que aquel que no anheló a Cristo en esta vida, que no quería estar junto a Cristo en esta vida, tampoco estará junto a Cristo en la eternidad. Él salva, Él lleva, Él arrebata, Él coge, Él lleva hacia sí a aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús. Entonces, uno será arrebatado y el otro será dejado. Versículo 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y entonces, frente a esta realidad de que el Señor regresa por su iglesia y que el Señor dice, nadie sabe ni el día ni la hora, Él sí nos da una tarea a cada uno de nosotros como parte de esta iglesia que va a ser tomada. Versículo 42. Esa es la tarea que usted y yo tenemos. Es una responsabilidad. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Él dice, miren, exactamente no van a saber. Y entonces la actitud mía, ¿no? ¿Qué pasaba cuando uno estaba de niño en casa, ¿no? Y sabía que el papá llegaba a la 1 de la tarde. ¿Qué hacía usted? Hasta las 2:59 jugaba, así era, ¿no? O no comía, ¿no? Tenía el plato al frente y los niños, algunos éramos así. No comíamos, jugábamos, conversábamos, saltábamos, no podíamos estar quietos en la silla. Pero cuando ya veíamos en el reloj que era la 1, no, ahí sí empezaba a comer, se quedaba quieto en la silla, ¿no? Porque sabían que papá llegaba. Ahora, el cristiano que sabe que el Señor viene, que hay ciertas evidencias, pero que no tiene certeza del día y la hora, entonces lo que va a hacer es estar preparados, porque de que viene, viene. La palabra velar tiene que ver con aquellos que son parte de una guardia, y al ser parte de una guardia, entonces no están distraídos. Es una conducta del cristiano que tiene que ver con algunas cosas y se las quiero compartir. El velar significa estar orando siempre. Es decir, atentos a lo que ocurre en mi vida y en el mundo y estar orando. Velar significa estar orando. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. A ver, hemos llegado. Entonces, el Señor dice, hasta que yo venga, tienes que orar. Miren lo que menciona. Orando en todo tiempo. Eso es velar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los... ¿Quiénes son todos los santos? Son todos sus hermanos en Cristo. Es su pastor, es su hermano, aquellos que vienen a la iglesia. Entonces, si usted está esperando la llegada de Cristo, tiene que estar orando por todos los miembros de la iglesia, por su pastor, por los cristianos de otras partes del mundo. Amén. Eso significa velar hasta que nuestro Señor Jesús venga. Colosenses capítulo 4. El velar significa también
orar con agradecimiento. El que agradece se olvida de sus pesares. El que agradece puede estar tranquilo. Mire lo que dice aquí. Perseverad en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Amén. ¿Usted llegó? Después de Filipenses, Colosenses. Velando ¿en qué? En ella, en la oración con acción de gracias. Usted y yo que esperamos la venida de Cristo, estamos orando constantemente y dando gracias por todo lo que hay, inclusive por lo que no hay. Yo creo que el Señor es bueno y a veces no nos da ciertas cosas porque no nos van a hacer bien. Por alguna razón a veces Él no permite. Entonces dice aquí, velando con acción de gracias. Mateo capítulo 26. Vamos a Mateo capítulo 26. Y el versículo 4. Perdón, Marcos 14, 38, por favor, Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. ¿Qué dice aquí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el estar velando es orar teniendo conciencia de que soy débil. El velar significa estar cuidándome a mí para ver si estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios anhela. Si estoy separándome, santificándome, el velar es cuidar de mi persona también. Saber que en un momento dado voy a estar con mi Señor y cómo me voy a presentar. Entonces en Marcos capítulo 14 y el versículo 38, el Señor les dijo antes de ir a Getsemaní, oren y velen, estén atentos para que no entréis en tentación. ¿Cuál era la tentación que ellos iban a pasar? Iban a dejar al Señor Jesucristo. Esa es una de las tentaciones más grandes que tenemos los cristianos. No confiar en el Señor, alejarnos del Señor, no rendirle el culto que Él se merece. Esa es una tentación grande. En ocasiones nuestro corazón se hace chiquito espiritualmente y eso nos aparta de la comunión con el Señor. Si vamos más atrás a Marcos capítulo 8, versículo 15, el velar en estos últimos tiempos es el chequear si lo que estoy aprendiendo es correcto. Porque en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsas enseñanzas. El velar es el estar atento a lo que estoy aprendiendo en la iglesia, a través de la radio, en la televisión. Usted y yo debemos de discernir la enseñanza que estamos asimilando en nuestras mentes. Hay que estar bien concentrados, hermanos. Miren lo que dice aquí en Marcos 8:15. Y les mandó diciendo, mirad, chequen, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura? Era la maldad, era el pecado, era el engaño de los fariseos que ponían grandes cargas sobre aquellos que querían acercarse a Dios y se la ponían difícil. Y les decía el Señor Jesús, pero ustedes son hipócritas porque no siguen al Señor como ustedes le piden a los otros que hagan.
Eso era levadura, era una falsa enseñanza. Nosotros los cristianos debemos de enseñar también con nuestra vida. Entonces por eso dice, cuidado con la levadura de los fariseos y sus enseñanzas equivocadas, que más son carga que gracia. La levadura de Herodes también, que era el engaño de Herodes. Vamos a Hechos 20:31. Hechos 20:31. A ver, llegamos a Hechos, capítulo 20. Pablo está llamando la atención a los efesios y desde el versículo 29 vamos a leer, dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, es decir, gente, falsos cristos, falsos pastores, falsos líderes, ¿no? Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces dice velar, cuidarse de estos falsos cristos. Pero que también la palabra velar significa cuidarse del engaño del mundo y de la maldad y de Satanás. Cuide su corazón, hermanos, cuide su vida, cuide sus pensamientos. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 5. Y el versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. ¿Qué dice aquí? Sed sobrios, sí, y velad. Entonces, estemos atentos, porque Satanás quiere que yo caiga en la tentación. En cualquier momento puede venir alguna cosa del mundo que me quiera atraer más y alejarme de Cristo Jesús. Estamos en una lucha y Satanás lo que quiere es arrastrarnos al mundo, ¿no? Y quiere que nos alejemos del Señor. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, sí, y velad, estad atentos, chequear lo que veo, lo que escucho, el lugar a donde me voy, las relaciones, las amistades. Algunas no son tan buenas o no son buenas, algunas son malas, algunas relaciones no son convenientes, y ese velar es cuidarse. Versículo 8 sigue, porque vuestro adversario, 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo, como una oveja sencilla, tranquila, ¿no? Como alguien que no hace daño, ¿no? Miren el paralelo que utiliza Pedro. La comparación que hace Pedro de Satanás es con un león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces hay que estar atentos, hay que estar velando, hay que estar chequeando nuestra vida, porque puede ser que Satanás, con sus tentaciones, nos haga caer. Entonces el velar, hermanos, comprende todas estas cosas, pero también el velar es cuidarse de ir a una posición espiritual que no es la real. Uno tiene que estar claro de cómo está nuestra vida y de quiénes somos. Vamos a Segunda de Juan. Segunda de Juan, el versículo 8. Segunda de Juan, el versículo 8. Hay un solo capítulo, al final. Es la carta de Juan, ¿ya? El otro es el Evangelio de Juan, ¿sí? Todos los que se están bautizando les he pedido que se aprendan de memoria los libros de la Biblia, ¿ya?
Miren, en este tiempo final, que vienen muchos Cristos o gente en nombre de Dios y que no lo son, dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Entonces, a veces nosotros estamos más preocupados de los demás, que hace o que no hace, si está bien o está mal. Pero él dice, más bien, cuídate a ti, mira por ti mismo, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, el cristiano que persevera, en su momento va a tener su recompensa. Y no nos quedemos tranquilos, porque a veces decimos, ya mi vida espiritual está buena. Siempre hay algo que aprender y siempre hay que crecer en mi vida cristiana. Yo no puedo quedarme conforme en cómo estoy el día de hoy en mi relación con Cristo. Amar a Cristo y seguir a Cristo es la única relación que siempre puede crecer y no tiene fin. Es el amor que usted puede entregarle al Señor que siempre será saludable. Y lo que está diciendo aquí es, no te quedes conforme. Ah, no, hoy día sí ya fui a la iglesia, mañana sí aprendí un versículo, pasado lo he servido en algo. Hermanos, el Señor quiere mucho más de lo que usted está haciendo ahora por el Señor. Él quiere que usted crezca, Él quiere que usted comparta, Él quiere que usted le sirva, Él quiere que usted evangelice, Él quiere que usted esté aquí en la iglesia también ayudando a los hermanos. Hay mucho que hacer y un problema, una tentación que tenemos es, ya estoy bien con esta vida cristiana. Ya no hay que crecer. Eso no es verdad. Nosotros tenemos que mejorar, tenemos que crecer como hijos de Dios. Cuidado con esta tentación de no estar chequeando que estemos creciendo. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos al libro de los Hebreos. Tenemos o debemos de tener esto en mente, de que el Señor procura o quiere que procuremos lo siguiente. Hebreos 13, 17. Obedeced, ¿a quiénes dice aquí? A vuestros pastores. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y sujetaos a ellos. Aquí hay una parte importante que usted debe de cuidar. Usted está sujetándose a las autoridades, en este caso, en esta iglesia, al pastor y a los pastores. Cuando no hay una sujeción a la estructura, a la autoridad, en la casa al esposo, en la iglesia al pastor, a los líderes, entonces es porque no estamos chequeando nuestra vida, no estamos velando. Miren lo que dice acá. Porque ellos velan por vuestras almas. Ustedes sujétense porque ellos están cuidando, están chequeando vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que está diciendo aquí es, tenemos que sujetarnos a estas autoridades, porque es responsabilidad nuestra, de los pastores, que ustedes se encuentren bien. Nosotros estamos chequeando sus vidas espirituales, físicas, emocionales. Yo digo, el pastor tiene que tener algún tipo de preparación en donde es más allá del espiritual, porque hay una exigencia muy grande de cuidar a una congregación. Pero entonces usted tiene que estar chequeando que usted se sujeta, y nosotros tenemos que estar pendientes de sus almas. Miren, la iglesia no es una cantidad de personas que puedan venir, sino que es una familia en donde hay un cuidado del pastor hacia ustedes y entre ustedes. La iglesia no es impersonal, la iglesia es una familia. Ese es nuestro anhelo, es un cuidado de cada uno. Conocer cómo están sus vidas, conocer cómo está su corazón, conocer cómo está su casa, con su esposo, con sus hijos. Gracias al Señor conocemos, yo creo, a la gran mayoría de ustedes y sabemos por lo que tenemos que orar por ustedes. Entonces, el velar nos corresponde a nosotros también como autoridades, y que ustedes estén sujetos o sujetas
a esas autoridades. Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué también hay que velar o hay que estar preocupados, hay que estar pendientes? ¿Qué es lo que también tenemos que velar? En Apocalipsis capítulo 3 es el mensaje del Señor Jesucristo a las diferentes iglesias de Asia para llamarles la atención por cosas que ellos estaban dejando a un lado y también para animarles por otras. Pero aquí, en Apocalipsis capítulo 3, empezamos con la iglesia de Sardis, dice lo siguiente. Estamos ahí, Apocalipsis 3, versículos 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco que tú dices que estás bien conmigo, que haces cosas para mí, pero en realidad estás muerto. Y versículo 2, ahí le dice lo que él debe de estar atento o lo que la iglesia debe estar atenta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, él dice, siempre hay algo que el cristiano tiene que entregar, tiene que mejorar. Siempre debe haber un autoexamen. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está su corazón? Hay esa capacidad personal de que mientras leo la Biblia, yo logro ver lo que necesito cambiar o lo que necesito entregar. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que no alcanzamos a poner en práctica lo que leemos con lo que hacemos. No lo alcanzamos a hacer una unión, un match. Ah, Señor, esto es lo que tú anhelas y aquí es donde yo voy a actuar. Este es mi pecado, esto es lo que necesito entregarte a ti. Cuando el cristiano no logra ver a través de la palabra lo que su corazón requiere del Señor, que actúe, que sane, que restaure, entonces seguimos con los mismos problemas de antes. Sigo mintiendo. Sigo dejando que el mundo me atraiga. Más grave, sigo buscando la aprobación. Permito que el otro me haga daño. No logro valorar a los demás. No estoy feliz. No tengo gozo. Pero es que no hemos puesto diligencia o no hemos estado velando por nuestro corazón. Vivimos pensando de que se trata de una religión y no es eso. Es que Cristo Jesús llegue y haga una operación de corazón abierto y entonces en esa inseguridad que algún día tuvo Nelson, el Señor entra y dice, Nelson tenía esta inseguridad y ahora Él me la está entregando y me está diciendo, Señor, necesito que tú me digas quién soy en realidad. Necesito que tú me ames, Señor, que tú me abraces y que tu amor se derrame en mi vida para de esa manera tener la fortaleza tal y seguir adelante sin caer en la tentación. Pero si no velamos por el corazón, si no ponemos atención, si no paramos y si no le decimos, Señor, esto es lo que me pasa, van a ocurrir más cosas malas. Miren lo que le decía a Sardis. Sé vigilante, versículo 2. Chequea, vela y afirma las otras cosas que están para morir. Uno sabe, hay algo en mi corazón, hay un pecado, hay algo que no me está dejando tranquilo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, versículo 3, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y... Miren, qué interesante, qué bonito, qué la realidad de la palabra del Señor. Si ya sabes lo que está mal delante de Él, entonces coge su palabra, escúchalo, guárdala y arrepiéntete. Pues si no, velas, si no te cuidas, si no cuidas tu corazón, algún momento vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Y es lo que está diciendo, Él regresa por segunda vez como ladrón en la noche. Entonces, esto se refiere a velar. Acuérdense, velar en oración.
velar por tu vida espiritual, velar por los demás. Y si regresamos a Mateo, el capítulo 24, Mateo capítulo 24, miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Pero sabed esto, versículos 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y entonces lo que está diciendo el Señor, la actitud tuya debe ser constante, como aquel que sabe que hay un peligro inminente. Por tanto, también vosotros estad preparados, versículo 44 de Mateo 24, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo debo estar velando, orando, chequeando mi vida, compartiendo la palabra, sujetándome a la estructura, a la autoridad que Dios ha dado. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué dice aquí? En esa época no había policía, sí había ejército, pero no era como en la actualidad que tenemos 911, policía, las alarmas, no existía eso. Entonces el papá de la casa, como debe de ser, era el que si sucedía algo salía con el palo y decía, a ver, ¿quién está ahí? ¿No? Yo a veces me río, los esposos cuando suena algo la codean a la esposa y anda tú a ver qué ocurre. No sé si les ha pasado, espero que no, señor. No, he visto algunos varones. Pero bueno, entre paréntesis. En esa época, el padre de la casa era el que iba a ver qué ocurría, si había un ladrón, si había algún peligro, ¿no? Entonces, el padre de familia no dejaría minar su casa, ¿no? Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, como ese padre de la casa. ¿Qué papá no cuida a sus hijos, no? Y está chequeando si hay algún peligro, si algo pasa con sus hijos, con su esposa. Dice, está preparado, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo vuelve a repetir por segunda vez. Y ahora el versículo 45, con esto terminamos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? En esa época había muchos capataces, aquellos hombres que estaban a cargo de la casa, aunque no eran el dueño de la casa. Y el paralelo que hace el Señor Jesús es ese. Nosotros solo administramos lo que Dios nos ha dado. Sí sabe que nada de lo que tenemos es nuestro, le pertenece a Dios. Dice que la actitud nuestra mientras Él regresa es la de un siervo fiel y prudente, ¿no? Que les dé el alimento a tiempo, es decir, es alguien responsable de cuidar esa hacienda, ese lugar. Es un buen capataz, un buen administrador. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, cuidando lo que Dios le ha dado. Velar significa también no solo orar, no solo estar atento en su vida espiritual, sino también cuidar lo que Dios le ha dado. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Una familia. ¿Qué más le ha dado? Un cuerpo, una capacidad. ¿Qué está pensando? ¿Cómo está su alimentación? ¿Cómo están sus relaciones en casa? Eso es velar también, ¿no? Por eso dice aquí, de cierto os digo que aquel que ha velado y ha cuidado lo que Dios le ha dado, lo pondrá, que sobre todos sus bienes le pondrá. Versículo 48. Pero si usted no veló, no oró, no cuidó su vida espiritual, no cuidó su familia, no cuidó su integridad, no cuidó su santidad, no cuidó la relación con Dios, miren lo que dice aquí. Aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, así está el mundo. Dice, no viene Dios, no cuida lo que Dios le ha dado. Mire lo que pasa. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Eso quiere decir que no le dan la importancia que tiene a lo que Dios le ha dado. ¿Usted ha visto personas así? No le interesa, no cuida. No, ni sus relaciones, ni su vida, ni su cuerpo, ni sus mentes. No les interesa. No les interesa a Dios. Mire lo que dice acá. Eso es golpear a sus consiervos y comer y beber con los borrachos.
vendrá el Señor de aquel siervo, que es el Señor Jesús, en día que éste no se espera, porque ellos viven como que no pasa nada, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso quiere decir que nosotros velamos con un propósito, hermanos. El propósito es que cuando Él venga, tengamos gozo en su venida. Y es fácil hacer un autoexamen en esta mañana. ¿Cómo está nuestra vida? Cuando Él venga, ¿vamos a llorar o nos vamos a gozar? Así de sencillo. Cuando Él venga, ¿nos vamos a gozar o vamos a llorar? Yo creo que nos vamos a gozar. Porque sí estamos velando, amén. Está cuidando su vida, está orando, está santificándose, se está apartando de lo malo. Todo lo que el Señor le ha dado, usted se está gozando y usándolo de la mejor manera. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana. Gracias por tu palabra. Tú vienes, nadie sabe el día ni la hora, pero nosotros vamos a velar. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos des, Señor, claridad a nuestra vida, mientras nosotros te buscamos, te anhelamos y estamos velando, como hemos visto en los versículos bíblicos. Y yo te ruego por aquellos que no te conocen en esta mañana, que entreguen su corazón, queridos amigos, que tal vez nunca han aceptado a Cristo y que quieren estar así velando para cuando Él venga. Dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Y ahora, Señor, te pido que perdones mis pecados, que perdones mi falta de velar, que perdones mis faltas y todo lo que he hecho mal delante tuyo. Te he ofendido o he estado lejos de ti. Dígale: Señor Jesús, entra a mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Y pon en mí el querer como el hacer, para estar velando, orando, apercibido, claro de que tú vienes, Señor Jesucristo. Y aquellos que te conocemos, Señor, perdónanos, porque en algunas o tal vez muchas ocasiones yo he estado sin la claridad de que tú vienes. Pero que este texto que hemos leído y estudiado se quede en mi corazón. Voy a cuidarme, Señor, mi vida, mi integridad, mi cuerpo, mi trabajo, mi familia, mi relación contigo por sobre todo. Gracias, Padre. Te pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén.